espacio estelar del día. Vamos a compartir el cafecito de hoy con el doctor Eddie Olivares, ex miembro titular de la Junta Central Electoral y ahora vocero de el agrónomo Hipólito Mejía, expresidente de la República. Gracias. En el PRM. Muy buenos días y bienvenido. Buen día, un placer para mí estar con ustedes y conversar con todo el país. Bueno, vamos a la ley de partidos que preocupa a tanta gente y la discusión se ha centrado bastante. Que el principal tema de discusión debería ser los recursos de los partidos, pero se ha centrado mucho en el tema de si se hacen primarias abiertas o con padrón de los mismos partidos o con el padrón de la Junta. Y si son simultáneas o no. Y si son simultáneas o no. En tu doble función de vocero de Hipólito Mejía, pero también ex titular de la Junta Central Electoral, experto en todos estos temas, ¿cuál es tu posición y qué es lo que tú crees que más le conviene a la sociedad? Yo mantengo la misma posición desde hace más de 10 años y la planteé en la propia Junta Central Electoral en diversos documentos, que es la de que a la democracia dominicana, al sistema de partidos, le conviene el padrón abierto, pero con las primarias simultáneas. El padrón abierto es una garantía de que, sin lugar a dudas, debido al hecho de que ninguno de los partidos en la República Dominicana tiene un padrón confiable, aquí todo el mundo está inscrito en 2 y 3 padrones, y en muchos casos no porque el ciudadano consintió inscribirse en ese padrón, sino porque sencillamente alguien vació del padrón electoral nombres y entonces lo incluyó en un partido X, o porque alguien que solicitó el reconocimiento de un partido político también vació nombres y entonces aparece usted sin saberlo. Aparecen muchas veces arzobispo, inclusive. No me digas eso. Sí, ha sido así. Aparecen personalidades que no han estado, personas que no han estado en ningún partido político, y usted de repente, usted no sabe si aparece en un partido político. ¿Pero por qué sí. permitir Entonces, que personas que no pertenecen a una organización política puedan determinar quiénes son los candidatos que esa organización política va a llevar a unas elecciones? ¿Por qué? Autorizarle a alguien que no se ha inscrito en ese partido, que pueda eventualmente participar e ir y decir, yo quiero la boleta de esta organización política, e involucrarse en un proceso que se supone que es interno. No, pero aparte de la razón de que ningún partido tiene un padrón confiable, ni probablemente lo tendrá más adelante, es precisamente el hecho de que en lo que tiene que ver con la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular, candidatas, lo ideal es que haya una participación amplia de la sociedad. El proceso electoral se inicia con la escogencia de los candidatos y candidatas a los cargos de elección popular. La escogencia transparente de los candidatos a los cargos de elección popular es una garantía de que el proceso electoral se inicie con integridad. ¿Qué ocurre? Es distinto la escogencia de los directivos del partido. En ese caso sí es conveniente un padrón interno, que puede ser un padrón reducido de quienes participan en ese partido. ¿Por qué? Porque hay una crisis de la militancia. Yo escucho a la gente hablando que van a excluir los militantes. Los partidos políticos no tienen militantes. Ninguno tiene militantes. ¿Cómo así? Los partidos políticos tienen dirigentes, altos dirigentes, y dirigentes medios e intermedios. ¿Y a quién dirigen si no tienen militantes? No, porque para usted ser militante de un partido no basta con usted inscribirse en un padrón. Para usted ser militante, eso implica una serie de condiciones que van desde la participación de las actividades de ese partido. Sí, si milita, es porque está activo. Usted tiene que ser parte de las decisiones internas de ese partido, no solo de la escogencia de candidatos, pero usted tiene que cotizar en ese partido
como Sí. se cotizaba antes, que los partidos lo sostenían sus afiliados y las personas que cooperaban Ahora el con partido ellos. se la busca para Sí, sostener a los sí. afiliados. Usted tiene que pertenecer a ese partido sobre la base de una razón ideológica. Y ese partido tiene que reunir sus organismos. Aquí los partidos políticos no reúnen sus organismos, o cuando los reúnen cuando es necesario, entonces conveniente, o porque los estatutos, la propia ley, requieren que se reúnan. Entonces, hay una crisis de los militantes, como la hubo en Europa. Los partidos no tienen militantes, tienen simpatizantes, y cualquiera va, se presenta y se inscribe y ya forma parte de ese partido. Ese es un simpatizante. De modo que ese argumento tampoco es válido. Yo pienso, las primarias abiertas y simultáneas tienen la garantía del padrón de la Junta Central Electoral, que es el único padrón confiable. Por el otro lado, dan una mayor posibilidad de participación de la ciudadanía. La escogencia de los candidatos es la principal función de los partidos políticos, Pero, Eddie, ciertamente. Pero fíjate lo que pasa. En el caso de la escogencia de candidatos, ha sido tradicionalmente uno de los principales problemas de los sistemas de partidos, e inclusive que generan el más alto nivel de corrupción. En el caso de los Estados Unidos, que es donde se originan las primarias, desde finales del siglo XIX hasta el 1903, que se legalizaron las primarias en el estado de Wisconsin, desde finales del siglo XIX, los Estados Unidos fueron afectados por una profunda corrupción. Eso implicaba que las candidaturas se le vendían a quien tuviera dinero para comprarlas. Los jefes de los partidos se la vendían a los empresarios que tenían interés en presentarse ellos como candidatos o presentar candidatos a los cargos de elección popular, a todos. Entonces, ¿qué ocurrió? Surgió un movimiento que se llamó el movimiento progresista. Ese movimiento inició una lucha firme para cambiar eso y para terminar con la corrupción política en los Estados Unidos. Y finalmente, el medio ideal para vencer la corrupción política era garantizando una participación más amplia de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la participación más amplia de los ciudadanos implica que las élites de los partidos, las oligarquías partidarias que Robert Mitchell llamaba que era un círculo de hierro impenetrable, y lo planteaba desde finales del siglo XIX, la participación de la ciudadanía le quita poder a las cúpulas para imponer las candidaturas. Aquí cualquier persona con dinero se presenta a un partido político y se convierte en candidato sin reunir ningún tipo de mérito, sin condiciones, simplemente porque tiene la posibilidad de comprar una candidatura. Pero eso significa que la gente pueda hacer lo mismo. O sea, a mí me llama la atención el hecho de que se abogue por una participación de toda la ciudadanía cuando en el proceso de selección formal, que es el día de las elecciones, cuando la ciudadanía elige y escoge en función de los candidatos que se supone que promueve una organización política, abrirlo previamente, entonces no garantiza que quienes proponen esa organización política necesariamente representen los supuestos ideales o las características que quiere promover esa organización política, porque cualquiera puede ir y votar y seleccionar a sus candidatos. Me llama la atención, para mí ahí hay un conflicto, porque el momento en el que hay una participación abierta es cuando en las elecciones formales cualquier ciudadano elige y escoge entre las propuestas de esas organizaciones políticas. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de decir que los partidos no tienen un desorden, tienen un desorden y que por eso es que tenemos que abogar por este método, no es perpetuar el desorden de los partidos, no es ratificar que las cosas se queden como están, en vez de exigirle que se organicen. Sí. Mira, todo el mundo sabe que hay una profunda confrontación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana entre la corriente del presidente Medina y la del presidente Fernández. Que el presidente Medina plantea, y me parece que ha tenido esa posición durante mucho tiempo,
plantea que las primarias sean abiertas y simultáneas, lógicamente. Todo el mundo está de acuerdo con que sean simultáneas. ¿Y cómo sabe que el presidente Medina tiene esa posición desde hace mucho tiempo? Yo pienso que el presidente la tiene desde las primarias del Partido de la Liberación Dominicana del año 2007, que él fue candidato en las elecciones del 2008. ¿Lo sabes como miembro de la Junta Central Electoral? No, es una posición que él ha planteado. Entonces, en el 2008, al presidente Medina, entonces precandidato, que se enfrentó al presidente Fernández, que era candidato a la reelección, planteó que lo derrotó el Estado. ¿Usted recuerda eso? Sí. Yo pienso que, y ahí fue con un padrón cerrado que lo derrotó el Estado. En el caso de elecciones, convenciones internas subsiguientes, y fíjese, se han hecho muchos planteamientos que están totalmente distanciados de la realidad, porque cada sector ha llegado al extremo. Uno llega al extremo de decir que solo con las primarias abiertas se salva el sistema de partido, otros dicen que con la primaria cerrada es que se garantiza que los partidos permanezcan con su identidad, que los militantes y todo eso, y han llegado a extremismo para justificar sus posiciones que no son de principio ninguna, son posiciones coyunturales. En el caso de las primarias abiertas se utilizan en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay las primarias las organiza la Corte Nacional Electoral. La Junta de allá. La Junta de allá. Y se hacen simultáneas y participan los principales partidos. El sistema de partido uruguayo es tan sólido que los dos partidos más antiguos tienen 137, 140 años. Partido Nacionalista, Partido Colorado. El Frente Amplio, que gobierna Uruguay, fue fundado en el año 1971. Y las elecciones primarias abiertas, es decir, con el padrón nacional, 46 años. Se iniciaron en los años 90. Desde los años 90 en Uruguay no ha habido ningún tipo de división, ningún tipo de problema, porque las primarias para elegir los candidatos... Que no ha habido división interna entre los partidos. De los partidos. Okay. Porque las primarias, la escogencia de los candidatos, que es lo que genera las más profundas divisiones en los partidos políticos, está garantizada porque las organiza un tercero imparcial, que es el órgano electoral, con el padrón nacional, en consecuencia que es el que prepara el propio órgano, y de manera simultánea. Yo estuve observando una primaria en Uruguay en la que a las 8 de la noche ya la Corte había anunciado el ganador, y el que quedó en segundo lugar le levantó la mano al que ganó, y entonces ahí mismo anunciaron que el que quedó en segundo iba a ser el candidato vicepresidencial. Yo pienso que es el caso de los Estados Unidos, por la razón que señalábamos, surgieron las primarias, y la forma era con la participación amplia de la sociedad. Usted va y dice, yo soy demócrata o yo soy republicano, y entonces participa por uno de los dos partidos. Pero no tiene que tener, no tiene que estar inscrito. No, usted va y plantea que va a participar en las primarias por ese partido. Recuerde que se van celebrando durante el mismo periodo en todos los Estados Unidos, mediante un método que es distinto al de nosotros. Recuerden los caucus allá que se utilizan para la escogencia, pero lo que más le conviene a la democracia dominicana en la actualidad es que sea a través de primarias. Pero fíjese, si yo fuera el PRM, por ejemplo, yo preferiría las primarias abiertas. ¿Por qué? Bueno, porque con las primarias cerradas hay que ir a inscribirse en el partido, pero aquí el gobierno tiene 1 millón aproximadamente de personas que reciben tarjeta Solidaridad, Bono Luz, Bono Gai, todo eso. No se va a inscribir en el PRM para que les quiten entonces sus ayudas. Entonces lo más, además está la propia pluralidad en lo que tiene que ver con la escogencia de los candidatos a estos cargos. De modo que yo pienso que
lo más importante es que tengamos una ley de partido. Esta es una parte interesante. Si el 98% del contenido de la ley de partido ya ha sido consensuado, faltan 3 elementos importantes, que son de la modalidad de la primaria a utilizarse. El otro tiene que ver con el tema de las contribuciones a los partidos políticos y la cuota, que también parece ser que ya hay casi un consenso. Aquí cuota por género. Lo más importante es que se apruebe la ley de partido. Yo creo que con lo que ya se ha consensuado es un avance significativo para la democracia. Es decir, que de los 3 temas que faltan, diríamos que el fundamental entonces es el de los recursos económicos. El de los recursos económicos, aparte del que tiene que ver con la modalidad de las primarias que van a ser implementadas, sí. Pero ese es importante. De todas maneras, hay casi ya un consenso en relación con la ley. Yo creo que el tema de la modalidad de primaria no debe ser una razón para que la ley de partido no sea aprobada en la actual legislatura. Hay que procurar que se apruebe en la actual legislatura. Le conviene a todo el mundo. Al final de cuentas, con primarias abiertas, con primarias cerradas, como quiera, sería un paso de avance significativo, siempre que las primarias sean organizadas por la Junta Central Electoral, y en ese caso conviene que sea con su propio padrón, y que sean simultáneas, en todo caso. Es un paso significativo. Yo le diría, por ejemplo, al presidente Fernández, que está firme con las primarias cerradas. Pero no solo el presidente Fernández, también el PRM, y por eso quería preguntarle, el PRM aboga por simultáneas, pero con el padrón cerrado, y quería saber si la posición que usted ha planteado, que es contraria a eso, es la posición suya, si es también la de Hipólito Mejía, porque es contraria a la del PRM. El PRM se reunió, su órgano principal se reunió un día, sometieron a votación si era abierta o cerrada y aprobaron esa decisión. Cerrada. Lógicamente, en el caso del PLD llevan 6 o 7 meses discutiéndola. La modalidad de primaria es un tema importantísimo. La posición que yo he tenido siempre desde la Junta Central Electoral ha sido de que sean abiertas. El presidente Mejía es un hombre muy respetuoso de la institucionalidad, en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Y en ese sentido ya hay una decisión del partido. Por lo tanto, él está en sintonía con esa decisión, lo que no quiere decir que sea la preferida para él. En mi caso, yo soy coherente y mantengo la posición que he defendido siempre, no ahora, en relación con que sean primarias abiertas, y que yo creo que le conviene al propio Partido Revolucionario Moderno. Ahora, lo que le iba a decir sobre el caso del presidente Fernández, en el 2008 el presidente Medina, a la sazón candidato que se enfrentó con el presidente Leonel Fernández, proclamó con mucho dolor que lo venció el Estado en una primaria con padrón cerrado. Yo pienso que lo más importante en ese momento no era que las primarias se hicieran con padrón cerrado. Yo solicité al Pleno de la Junta que se fiscalizaran las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, porque era una competencia entre el presidente que iba a la reelección, sí, y un precandidato que iba en condición desventajosa. Entonces yo le solicité al Pleno, como lo hice en cada proceso, que fiscalizáramos esas primarias. El Pleno decidió que no. Sí. Entonces, ahí lo más importante no era la modalidad de padrón que se utilizara, era el hecho de que el candidato de la reelección iba a utilizar, como lo hizo, todos los recursos del Estado para derrotar al candidato que lo enfrentaba en ese momento a lo interno de su partido. Ahí lo más importante para mí era que la Junta fiscalizara ese proceso y que evitara el uso de los recursos del Estado contra el candidato que lo enfrentaba internamente al candidato del partido. Entonces, en ese caso, yo pienso que para el propio PLD, lo más importante, y para todo el propio PRM también, es que las primarias sean organizadas
por la Junta Central Electoral como un tercero imparcial. Y en materia de logística, la Junta puede. Sí, claro que puede. Porque no pudo con las elecciones normales. Sí, imagínate con 200 boletas diferentes de cada partido. Pero puede. Ahí también hay otro mito. Hay un mito siempre de que un partido grande puede mandar gente a decidir el resultado de otro partido grande. Eso es mentira. Eso alegó Miguel Vargas, que ahora dice que es abierto. Alegó eso, pero eso es una falacia. Al final de cuentas, ningún partido puede influir en la decisión de otro partido mayoritario. Y los simpatizantes de un partido no van como manada de ovejas. Mira, ve ahora y vota por tal partido, en la interna de tal partido. Eso no ocurre, en los barrios eso no se da así, porque todo el mundo además se conoce y en los pueblos. Entonces, ese es un mito. Aquí una falacia en relación con ese tema. Yo pienso que lo más importante es que tengamos ley de partidos. No podemos hacerle el juego a la posibilidad de que la ley de partidos termine estancada y no aprobándose de cara a las elecciones del 2020 sobre la base de este tipo de argumentos. Bueno. Aquí lo importante es que se apruebe. Le conviene a Leonel Fernández que se apruebe. ¿Por qué? Porque si no tenemos una ley de partido con la intervención firme de la Junta Central Electoral, entonces a él sí lo va a vencer el Estado, o por lo menos va a tener que enfrentarse con el Estado. Es igual que en el caso del PRM, como en el propio PLD, no hay árbitros, no existen árbitros capaces de organizar ninguno de los procesos, porque todos forman parte de los grupos que compiten en los procesos internos de los partidos. Bueno. Entonces, lo más importante es, para mí, que esos procesos sean organizados por la Junta Central Electoral y que se hagan con el padrón abierto, pero de manera simultánea. Ahora, si eso no es posible, lo más importante es que tengamos de todas maneras una ley de partido, ya sea con padrón abierto o cerrado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Eddie Olivares, muy interesante, muy interesante. Además, su posición es vieja, tiene 10 años. Muy bien, agradecemos su participación.